Y bueno, amigos, sé que es un video poco fuera de lo habitual, pero creo que es bastante interesante porque me he encontrado unas cosas que yo sí quería comentar con ustedes, que espero que lo disfruten, que me acompañen hasta el final de este video y que por supuesto lo que siempre les digo, me den su opinión sin muchísimo más cuento, muchísimo más preámbulo. Damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas muy interesantes que me he encontrado. Recordarán que en el video que hice un poco más temprano les dije que realmente les iba a mostrar algo que se había comentado en Real Madrid Televisión y que me había llamado mucho la atención. Pues lo vamos a hacer en este instante. Y también vamos a ver unas cositas aquí relacionadas con el partido de ayer que la verdad me han llamado la atención. Vamos a escuchar algo de Carlos Carpio, que es un periodista del diario Marca, que yo creo que ya todos ustedes saben quién es y que de verdad a mí me parece un periodista muy serio. Que ha comentado algo de Kylian Mbappé, que tengo muchos días sin comentarlo porque de verdad es que estoy asqueado. Y pues realmente creo que es una buena iniciativa en el caso de que este hombre lo considere uno de los pocos periodistas serios que trabajan en estos medios de comunicación. Así que eso es lo que vamos a ir. Vamos a pasarnos rápidamente a la pantalla. Y bueno, por supuesto, lo que primero que me gustaría comentar en este caso es lo que se ha dicho en Real Madrid Televisión. Me ha llamado mucho la atención. Vamos a regresar al video porque ya iba por la mitad y vayamos comentándolo. Menos el Real Madrid salva un poco la cara, no un poco, no, salva totalmente la cara de esta liga tan desprestigiada, pues entre otras cosas, manteniendo el equipazo que tiene y atrayendo a jugadores como para que luego Jude alguno Bellingham pueda tener unos sueldos muy, claro, muy cuantiosos, como el propio presidente de la Liga de Fútbol correcto, Profesional. pues eso es la historia. Que, entre otras cosas, vive a costa de Menos mal que está el Madrid. lo que genera el Real Madrid. Pues qué menos mal que está el Real Madrid. Nada ayuda a tener los campos como los tiene el Almería, ¿eh? Que por ahí tendría que pasar la Liga también a revisar eso. No puede jugar un equipo ahí. No creo que haya sido por Almería, no creo que haya sido por las lluvias que han caído últimamente en Almería. Por lo No que el campo tiene está por la así. temperatura. Sí, no, pues eso digo, no tiene sentido. Todo que es pendiente de si me meto a hablar con el director deportivo de cualquier equipo, en un descanso, meterme en un vestuario y no estar pendiente de lo que realmente es importante, que el Me parece brutal y bueno, los interrumpo, saben que hay que hacerlo así de esta manera porque si no YouTube empieza a bloquear los videos y realmente no tiene ningún tipo de sentido que haga un video y YouTube me lo baje. Pero porque es interesante lo que está comentando. Ayer veíamos a Ancelotti también decir que si era necesario él iba a pagar de su salario para que esta gente no entrara a los vestuarios, ya que le parecía sagrado el hecho de esa intimidad que tienen los futbolistas con su entrenador y su cuerpo técnico dentro del vestuario. Entonces ahí están haciendo eso, tantos problemas que está presentando el fútbol español en líneas generales. El mismo cuento este de CVC que ha sido una trampa absoluta y que tiene a los clubes absolutamente en jaque. Y esta gente preocupándose por meter billete ahí en el tema este de invadir un poco la privacidad de los clubes. Así que me parece muy interesante y realmente me alegra mucho que el Real Madrid por fin esté utilizando este medio que tienen, que es Real Madrid Televisión, para dar en el punto que debe ser y atizar a este señor Javier Tebas, que pese a que él mismo creo que ha dicho alguna vez que es madridista, realmente yo le veo muy poco ahí, aunque creo que más personalmente o el problema personal que tiene Javier Tebas es con Florentino Pérez. Sigamos escuchando. césped está bien para que el espectáculo pueda ser el que se corresponde con lo que debería ser una liga no tercermundista, sino una liga como Dios manda. Pero insisto, la sexta liga ya en gasto. Pero es que ahí, dentro de poco nos superará a Bélgica y Holanda. El terreno de juego, por un lado, atenta contra el espectáculo y lo que es más importante, el terreno de juego atenta con la integridad física de los jugadores, que no del Real Madrid, sino con los de la jugadores Almería también. De la Claro. Almería también, y mañana del equipo que vaya a jugar a Almería. Y ya, bueno, pues lo de los horarios no hay a las por dónde 7:30, cogerlo. un 19 de agosto en Almería, No, ahí sabes no que va a haber cogerlo. mínimo 30 grados. Bueno, mínimo. escucha, y dentro de 15 días en el Bernabéu Cuatro y a las cuarto. 4 de la tarde. Pues, bueno. Pero eso es un atentado ya no contra la los integridad de aficionados los también. jugadores, que lo es, Contra los aficionados. sino contra los aficionados. La gente mayor a las 4 de la tarde con un mínimo de 30 grados a la sombra. Luego en llega, Madrid. Miguel Ángel, luego llega el invierno y todos los partidos a las 9:30 de la noche en el Bernabéu. O de Copa alguno a las 10. O de Copa alguno a las 10. Es que no se sostiene. Esto hay que cambiarlo, pero bueno, por lo menos mal que nos queda el Real Madrid. Me gusta esa frase con la que finalizan, dicen menos mal que nos queda el Real Madrid, porque evidentemente hemos hablado otras veces que gracias al Real Madrid, y creo que ha quedado más patente que nunca esta vez con lo que ha pasado este verano, que el Real Madrid ha podido incorporar varios fichajes, además muy tranquilamente.
seguramente habrá tenido que hacer algún tipo de esfuerzo para adquirir los fichajes porque, bueno, obviamente el Madrid es un club de sus socios y realmente no viene dinero inyectado de otras partes como la mayoría de los clubes externos a la Liga Española, pero creo que esa frase es llamativa y realmente el fútbol español se puede decir perfectamente que se está sosteniendo en cuanto a algo medio ahí, es porque el Real Madrid sigue manteniendo una gestión absolutamente brillante por parte de su presidente Florentino Pérez, de las personas que le rodean al mismísimo Florentino Pérez, así que a mí me parece realmente brillante y repito, de las cosas que más me gustaron de este video es que desde que pasó lo de Laporta, o sea, yo siento que Real Madrid Televisión ha cambiado un poco lo que es la línea de lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir y me parece muy bien que se estén centrando en los problemas que están causándole al equipo en líneas generales y este tipo de situaciones y que encima lo estén exponiendo ante las personas que ven este medio de comunicación o que ven algún clip de este tipo de cosas como lo estoy haciendo yo en alguna plataforma digital. Entonces, bien, 10 de 10 para esta gente definitivamente. Vamos a ver algo de Javi Balboa que ha instaurado mucho debate, perdón, de su madridismo y creo que esto lo puede explicar perfectamente. Y bueno, aquí ya tenemos el video. Esto pasó ayer en el partido Almería-Real Madrid. Vamos a esta reacción al gol de Sergio Rivas. Punta la está pidiendo Luis Suárez, también la carrera de Barba. ¡Vamos! Lo tengo que celebrar. ¡Arriba el gol! ¡Vamos, Harry! ¡Gol! ¡Vamos, Harry! ¡Del Almería! ¡Grande Arribas! ¡Qué gol! El centro por la izquierda, la salida de la contra rápida de la Unión Deportiva Almería. Y el cabezazo llegando desde atrás de Sergio Rivas, es jugador del Real Madrid, para marcar y adelantar al conjunto almeriense. ¿De qué manera André Lón en el cabezazo de Sergio Rivas? 2,5, primera parte en el Powerhouse Stadium. Marca Rivas, Almería. Bueno, eso es lo que ha sucedido. Esto ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo en Twitter. Me llama mucho la atención. Y el otro día yo dije en un video que hice en mi otro canal que Javi Balboa dijera lo que se le viniera en gana. O sea, literalmente que haga y diga lo que quiera. Creo que está en todo su derecho. Pero que en la vida vuelva a decir que este hombre es madridista. Porque, a ver, a mí me dio mucha alegría por Arribas y muy bien. Me parece que es un futbolista que a lo mejor, como pasa en muchos casos con Ancelotti y en esta última etapa del Real Madrid, los canteranos tienen realmente pocas oportunidades y el hecho de que el chico haya empezado bien y que haya marcado un gol ante su equipo, además de que puse en valor el respeto con el que se había celebrado el gol, también en una acción que tuvo con Toni Kroos, le dio la mano, máximo respeto, realmente eso lo puse en valor ayer yo en mi otro canal cuando hice el video justo después del partido y realmente como les dije, lo puse muy bien en valor, pero de ahí a celebrar que le meten un gol a mi equipo, así sea mi hermano, el que está jugando en cualquier equipo y le meten un gol al Real Madrid, yo me pongo contento, pero de ahí a celebrarlo y tener esta actitud, esta risita, esta cara de ilusión, es que repito, lo mismo que dije el otro día lo voy a decir en este instante, que diga a partir de este momento lo que quiera. Lo que quiera, es libre de hacerlo y todos somos libres de hacerlo, pero que no diga que es madridista, porque es que eso ya no se sostiene, o sea, y no es la única vez, hemos visto una cantidad de situaciones que están juntas a este señor que realmente nos deja a nosotros como que, pero qué clase de madridismo es este que este hombre exclama. Pero bueno, no vamos a centrarnos mucho más en eso, vamos a escuchar lo de Carpio, que es una información que él tiene y repito, me parece uno de los periodistas más serios en muchas cosas, como todos, tienen dificultades, tienen algunos problemas, etcétera, etcétera. Pero creo que me gusta escucharlo porque realmente a veces da esa sensación de que realmente sí sabe lo que está diciendo. Y esto es lo que ha dicho de Kylian Mbappé y la situación como está ahorita. Porque no sé si a ustedes ya les da igual, pero a mí me tiene fastidiado. Pero obviamente preferiría que viniera. Vamos a escucharlo porque es realmente interesante. Bueno, esto ha sucedido creo que en el canal de Twitch de Rubén Martín, que creo que ustedes saben más o menos este hombre por dónde va la cosa con el tema de la liga y todas estas cosas. Bueno, no vamos a entrar en esas polémicas en este instante, solamente vamos a escuchar la información de Carpio, lo que se dice y realmente damos una opinión, una reflexión final. Escuchémoslo. O sea, no estamos en el escenario de 2021. No va a pasar que el día 30, de repente, o el 28,
¡pum! ¿Quieres 200? No va a pasar. La madre del jugador ya sabe la cifra a la que está dispuesto a llegar el Real Madrid. Lo sabe. Y si es capaz, sí, 230 millones. O sea, el Madrid ya le ha dicho a la madre de Mbappé, y a ti te consta, oye, nosotros estamos dispuestos a pagar por esta operación 230. Pero ellos siguen esperando lo mismo, una llamada de la madre del jugador en la que diga, si pagáis al Paris Saint-Germain 230, 225, la cantidad que sea, 200 millones, le van a dejar salir y fichamos por vosotros. Eso se podía haber dado a partir del 13 o del 12 de junio, que fue cuando estalló todo esto, Sí. y eso se puede seguir dando ahora. La diferencia es que ahora ya el Paris Saint-Germain y Mbappé están hablando. En el Madrid oficialmente no saben nada de todo esto. En el Madrid oficialmente no saben nada, es una buena frase, vale. Extraoficialmente te dicen Extraoficialmente. que les sorprendería mucho que Mbappé renovase. Bueno, lo que les decía, esto viene del canal de Rubén Martín y creo que es interesante porque comenta, una de las cosas que comenta y que me llama la atención es que prácticamente el Real Madrid no tiene ni, voy a decir la palabrota, idea de lo que está pasando, porque realmente es una situación bastante complicada, lo hemos comentado otras tantas veces, no es una operación normal, es una operación que el tiempo nos ha demostrado que realmente es sumamente complicada y que es muy probable que se siga complicando con el paso de los días, y mientras más cerca esté el 31 de agosto, es más probable que esto se pueda complicar más. Yo no sé, realmente yo no sé qué es lo que va a suceder. Mi opinión sigue siendo que me parece que está cerca de venir, realmente que puede venir este verano. Lo comenté desde hace muchísimo tiempo y obviamente no me puse así como el coyotito a decir tengo información, no, o sea, era algo muy personal. La gente que me sigue hace tiempo y que hacía directos y lo comentamos en los directos, siempre dije que este verano tenía la sensación de que podía pasar algo y realmente ha pasado de todo, pero no sabemos si realmente va a terminar llegando. Lo bueno que me gusta de todo esto, lo que me gusta de todo esto es que el Madrid no se va a poner como en el plan del pasado, de que mira, te ofrezco esto, no me respondes, te ofrezco más, no me respondes. El Madrid le planteó la oferta a la madre de Mbappé. La madre de Mbappé tiene que saber cómo utilizar esa información y si ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo, pues lo harán seguramente. Aunque a mí la sensación que me está dando las últimas horas es que sí, el Paris Saint-Germain se puso a pensar que pueden convencerlo, así como lo convencieron en el pasado. Recordarán que se quedó una temporada con el riesgo de que podría irse gratis y lo convencieron. A lo mejor estarán pensando que todavía pueden hacerlo y ¿quién soy yo para decir que no si realmente no tengo ni idea de qué está pasando por la cabeza de Kylian Mbappé? Aunque bueno, es cierto que yo le cerraría la puerta del todo si acaba renovando. O sea, si renueve una temporada, ya esto sería el colmo. Ya veremos qué acaba pasando, pero una situación bastante interesante y me gusta que Carpio, como les digo, me parece un periodista serio y lo que más me gusta es que la información va en la mano de lo que creo que es una postura correcta del Real Madrid, que es no te ofrezco nada, estoy esperando mi momento, cuando quieras negociar, aquí están 230 millones, que es lo que más puedo ofrecer por un futbolista que acaba contrato la siguiente temporada. Para mí, una postura impecable. Me toca despedir en este momento este video. Espero que lo hayan disfrutado, al igual que yo grabándolo y reaccionándolo. Me gustaría que dejaran, por supuesto, su opinión en los comentarios. Que me están viendo, los que me están viendo por primera vez, que se suscriban. Like, suscripción, lo de siempre. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.